Muy buenos días. Por favor, si me confirman que me están escuchando y si ven mi pantalla. Sí, Laura, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles a los organizadores de esta serie de webinars, ¿verdad? Al proyecto Mesoamérica, a Cubiored, bueno, Katy a través de la colega Lindsay que ya les comentó, ¿verdad? Siempre siguiendo este tipo de intercambios y fortalecimiento entre nosotros, ¿verdad? De las mismas capacidades para integrar el enfoque de trabajo del lado de biodiversidad y corredores biológicos, que sé que es la labor de ustedes. Y del lado nuestro aquí, de la Unidad de Cuenca, Seguridad Hídrica y Suelos, que estamos trabajando en el área de agua y la relación que obviamente tiene con toda la parte de conservación. Hoy yo tenía planificado compartir con ustedes muy brevemente qué es el CATIE, porque bueno, me imagino que la mayoría de los que están acompañándonos lo conocen. Sin embargo, bueno, hacer un pequeño repaso para la gente nueva nunca está de más. Luego les voy a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos en la unidad dentro del CATIE, y vamos a hablar después ya, entrar un poco en los conceptos que yo planteaba para este webinar, de ver la relación entre la naturaleza y la seguridad hídrica y ver cuáles son los aportes de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un término que últimamente ha estado bastante, digamos, promovido. Y también quisiera trabajar la presentación con algunos proyectos que hemos estado aplicando, de qué manera nosotros hemos estado interiorizando este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza o la incorporación de la naturaleza para garantizar seguridad hídrica, y al final algunas consideraciones de cierre. Entonces, para recordar un poquito, el CATIE es un centro regional que tiene fuertes vínculos internacionales. Nosotros buscamos el bienestar humano sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, y nuestro trabajo es investigación. Hacemos investigación tanto aplicada como básica, y luego también la labor que tenemos en educación, cooperación técnica y difusión de los conocimientos que se generan en el área de agricultura y conservación de recursos naturales. Bueno, la misión es lograr el bienestar humano inclusivo en la región, impulsando esos tres ejes que son educación, investigación y la parte de extensión. Con estas funciones lo que tratamos es de responder a las necesidades de este tipo de servicios que hacen falta en toda nuestra región. Aquí nada más para mostrarles que CATIE realmente tiene un amplio rango, una amplia gama de enfoques de investigación, siguiendo un enfoque sistémico justamente, bueno, con el equipo de investigación en las diferentes líneas de trabajo. Nosotros, ahí lo marqué en color celestito, la parte que trabajamos en manejo adecuado en conservación del agua por medio de la gobernanza de cuencas hidrográficas y los demás elementos que tienen que ver con la planificación de cuencas. Y además en el CATIE se hacen otras cosas, ¿verdad? Del lado inclusive de la genética, un rol importante en la parte de variedades de café, cacao, el tema de ganadería, el tema de bosques, han sido siempre y siguen siendo pilares fundamentales del trabajo en la institución. Y bueno, CATIE tiene oficinas nacionales y enlaces institucionales en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Lo que ven ahí señalado en celeste un poquito más fuerte, en ese tono, son los lugares donde se ubican las oficinas y enlaces. Y básicamente ahí es donde nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades, tanto en asistencia técnica, las mismas consultorías que digamos, se prestan en función de las necesidades y llamados de los países, y también donde realizamos nuestros proyectos de investigación y desarrollo, bastante generación de metodologías y herramientas que posteriormente se pueden implementar en otras regiones y en otros países. Y también mencionar que llegamos a nivel de familia. Si bien es cierto, CATIE no tiene un rol de trabajo a nivel muy local, sin embargo, metodologías de trabajo que tienen que ver con
capacitación de capacitadores, ¿verdad? El proceso con escuelas de campo hace que lleguemos de manera indirecta finalmente a ese público que al final es el que decide, en el caso del manejo de cuencas, si se van a aplicar o no esas buenas prácticas que generalmente han sido y siguen siendo parte de lo que promovemos para manejo sostenible de las cuencas. Y en nuestra unidad, igual que el CATIE, obviamente involucramos los 3 ejes de educación, capacitación y asistencia técnica. Nosotros seguimos manteniendo ese lema del CATIE que decía producir conservando y conservar produciendo a diferentes escalas con diferentes horizontes de corto, mediano y largo plazo. Para nosotros el eje transversal, estratégico e integrador es la seguridad hídrica. En nuestra unidad, para trabajar en torno a eso, nosotros hemos venido desarrollando un proceso de planificación, ¿verdad? En donde hacemos gestión para poder lograr, ¿verdad? Procesos de gobernanza, organización, el mismo financiamiento y la cogestión que estamos promoviendo desde hace un tiempo, que es justamente la necesidad de articular las acciones, de construir agendas comunes, la participación efectiva de los actores y partes interesadas a nivel de cuenca para lograr un manejo que lo que busca es tener suelo, agua, vegetación, biodiversidad, que es lo que da la base para la sostenibilidad en estos territorios. Y bueno, los planes que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Desde hace muchísimo tiempo son básicamente la carta de navegación que necesitamos para poder organizar el trabajo en cuencas. A nivel de la unidad de ejecución, al final, en el nivel local es donde se logra esa articulación de acciones y lo hacemos a nivel de microcuencas y ya la unidad de ejecución mínima sería la finca si hablamos de cuencas o paisajes rurales. Sin embargo, últimamente estamos metiendo el enfoque e incorporando el tema de cuencas urbanas y semiurbanas porque sabemos que cada vez más va a haber una migración, una presión de la población. Se estima a través de datos de las Naciones Unidas que el 68% de la población en países en desarrollo va a estar migrando a zonas urbanas para el año 2050, lo que hace que tengamos que extender esa mirada, ese trabajo que hacemos a nivel de cuencas hidrográficas. En esta figura lo que nada más quiero es resumir lo que nosotros consideramos el enfoque de cuencas y que debemos trabajar 4 consideraciones clave. La primera tiene que ver con tener una buena cobertura vegetal, principalmente bosques, áreas protegidas, cultivos, pastos, es decir, debemos buscar un trabajo que nos permita la cobertura, mantener esto en las cuencas. Considerar el clima, estamos cada vez, o sea, es imposible planificar o trabajar en un territorio sin tener la consideración de las variaciones, las anomalías que se pueden estar presentando en cuanto a precipitación y temperatura. Uno de los enfoques importantísimos en cuencas es valorar los bienes y servicios que esa cuenca provee y genera a la vez externalidades, que es un poco la base para esquemas de incentivos o pago por servicios ambientales que se ha venido promoviendo muchísimo en función del recurso hídrico. Y bueno, lo que les decía de los otros conceptos de manejo, gestión y cogestión, que son realmente los enfoques de trabajo que nos permiten la parte, digamos, participativa, la parte social que lleva a cabo esas prácticas, esas acciones para la sostenibilidad de las cuencas. Al final, un enfoque de cuencas lo entendemos como ubicar cada actividad en el lugar más apropiado, aprovechar las potencialidades, también mejorar áreas críticas e identificar sitios vulnerables y de conservación. En torno a estos elementos es que se enmarca el trabajo que nosotros hacemos en la unidad. Muy brevemente, ¿verdad? Y bueno, además de otras cosas, el CATIE ha sido pionero en el tema de manejo, gestión y cogestión de cuencas hidrográficas y tenemos nuestras maestrías, tanto académica, presencial y también la profesional virtual. Bueno, y ya entrando a por qué las soluciones naturales y la seguridad hídrica, ¿verdad? Tenemos que partir de una definición de seguridad hídrica, ¿verdad? Que la entendemos como la provisión de una cantidad y calidad de agua que sean aceptables para la salud, para los medios de vida, los ecosistemas y la producción, y que, digamos, tenga un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua para personas, ecosistemas y economías.
En otras palabras, lo que se busca o lo que se necesita es que el agua esté disponible en la cantidad correcta, en la calidad correcta, en el momento y en el lugar correcto. Entonces, en esa línea podemos reconocer grandes retos de la seguridad hídrica. El primero tiene que ver con la calidad del agua superficial, ¿verdad? Un reto importante, tener que buscar las maneras o los mecanismos de mantener esa calidad. El otro reto es lidiar con la escasez y con el otro extremo, que son las inundaciones. Y el cuarto tiene que ver con el agua subterránea, principalmente hablando de la calidad también de este recurso. ¿Y qué se necesita para la seguridad hídrica? Bueno, ahí vemos en ese esquema 4 factores importantísimos. Por un lado, necesitamos salud, que digamos nos da la base y la necesaria, digamos, herramientas para poder lograr parte de esa seguridad hídrica. Cada vez más relevante es este término, pensando ahora de cara a la actual situación de la pandemia que estamos viviendo. Bien saben o sabemos todos que ha sido un eje importantísimo, algo tan sencillo como el lavado de manos frecuente, para incidir directamente en la salud y que esa salud también nos lleve a garantizar la seguridad hídrica. Por otro lado, hablamos de los ecosistemas y de la productividad económica, que tiene que ver con el manejo en sí de los recursos naturales y en función de generar también medios de vida sostenibles para las personas. Y el otro gran elemento tiene que ver con la construcción de resiliencia, es decir, para que todos los otros factores puedan permanecer en el tiempo, necesitamos construir estas cuencas, necesitamos construir el trabajo en torno al agua que nos permita hacer frente a estas condiciones de cambio, tanto cambio y variabilidad climática como cualquier otro factor, nos permite estar preparados y poder atender y responder a esos choques, a esos efectos globales que se nos presentan. Entonces, en la convergencia de esos 4 elementos, consideramos que debemos trabajar para poder decir que realmente estamos logrando una seguridad hídrica para nuestras sociedades. En este gráfico, simplemente colocar de manera global algunos indicadores sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista del agua como recurso que integra este análisis. Y no voy a leer todo, por supuesto, pero quería resaltar estos 2 indicadores muy interesantes que nos hablan de que, por ejemplo, 1/3 de las ciudades más grandes del mundo dependen de los bosques de áreas protegidas para tener agua. Entonces, importantísimo la relación que hay entre esa protección de la biodiversidad, esa conservación de los recursos naturales para tener garantizada el agua. Y otro elemento importante que tiene que ver con el ODS 15, que 1/4 de los mamíferos relacionados con el agua y 1/3 de los peces de agua dulce están en peligro de extinción. Tiene que ver un poco con el manejo que demos al territorio para impactar en el recurso hídrico e impactar en ese caso a la biodiversidad. Entonces, estamos muy seguros y muy claros de que el recurso hídrico realmente afecta y es afectado fuertemente hacia todos los demás, todos los objetivos de desarrollo sostenible realmente, y trabajar en torno a la gestión de este recurso es fundamental para aportar en el logro y cumplimiento de todas las metas. Realmente tiene impacto en todos los ODS. Ahora, las soluciones basadas en la naturaleza, que era un poco el enfoque que yo traía hoy, nos habla de trabajar con la naturaleza y sus servicios ecosistémicos para ayudar a enfrentar los retos ambientales, sociales y económicos. Y eso trasladándolo a el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica, van a ser las acciones para proteger, manejar sosteniblemente y restaurar los ecosistemas naturales o también los ecosistemas ya modificados por el ser humano, que nos permitan enfrentar los retos de la seguridad hídrica de manera efectiva, adaptativa y aportando simultáneamente tanto beneficios humanos como los beneficios para la biodiversidad. Tenemos que respetar ese vínculo, ¿verdad? Ese trabajo conjunto que se tiene que dar entre biodiversidad, entre el ecosistema y los seres humanos, demandando seguridad hídrica.
Ahora, en este esquema, quería señalar simplemente, ¿verdad? Dentro de los diferentes retos que ya había mencionado antes que tenemos en torno a la seguridad hídrica, que tiene que ver con calidad de agua superficial, calidad de agua subterránea, inundaciones y escasez, que esas soluciones basadas en la naturaleza que ustedes pueden apreciar ahí es un listado de acciones, medidas, tecnologías y estrategias que se han venido desarrollando hace un buen tiempo. Realmente desde el surgimiento del enfoque y trabajo en manejo de cuencas, este tipo de acciones se vienen promoviendo. Ahora, a la luz de estos conceptos que se vienen, digamos, refrescando de alguna manera, pues lo vemos en este nuevo, digamos, relacionamiento y conceptualización, pero es de señalar que realmente se está repensando cosas que se han venido trabajando como buenas prácticas de manejo de cuencas y en otros ejes de trabajo de diferentes disciplinas, de diferentes proyectos y elementos de gestión. Estoy segura que ustedes reconocen muchas de estas cosas. Ahí señalé dos grupos de soluciones naturales, digamos, basadas en la naturaleza, que dan bastante o que han sido bastante bien reconocidas y dando resultados interesantes. Por ejemplo, el tema de bosques ribereños y la restauración de estos bosques que nos afectan directamente en el tema de calidad de agua, ¿verdad? Como filtro, como retención para el tema de nutrientes, sedimentos y pesticidas, y también tienen un rol importante para la parte de los extremos, ¿no? Inundaciones y sequías. Y los otros elementos que tienen que ver con la restauración, en el caso de humedales artificiales inclusive, y el tema de las cuencas de captación misma, que es uno de los ejemplos que voy a mostrar, estamos enfocando últimamente en CATI. Entonces sí, son elementos que es fácil para nosotros vincular en el tema de la relación naturaleza con esa seguridad hídrica que necesitamos cumplir y esos retos que tenemos en torno a el logro de esta seguridad. Y también es importante reconocer que grandes grupos de paisajes naturales, naturaleza como tal, tienen roles importantísimos para la seguridad hídrica. Claramente sabemos que los bosques ayudan a asegurar la calidad de agua, regulan los flujos, inclusive muchas veces se asocia tener este tipo de ecosistemas con un aumento de la disponibilidad de agua. Los humedales es otro ejemplo que suministran agua, que purifican y regulan el flujo de agua, y al estar interconectados estos humedales generalmente en tiempos de exceso son ese filtro, digamos, que ayuda a retener esto y liberar gradualmente en tiempos de escasez el agua, ¿no? Entonces los humedales, por eso se trata de imitar con humedales artificiales este rol o este buffer que suele darnos este tipo de paisajes. Las montañas es otro ejemplo, que cubren más de una cuarta parte de la superficie terrestre y son fundamentales para el suministro de agua en muchos países. Depende realmente que tengamos agua, cuencas abajo, si esas montañas se mantienen con buena salud. Y las pasturas, sobre todo de las partes altas, ayudan también a regular ese flujo hídrico. Un ejemplo interesante es el tema de los páramos, que no tenemos realmente en nuestra región muy cercana, pero en zonas del sur, por ejemplo en Colombia, son ecosistemas muy importantes que se deben cuidar para la seguridad hídrica. Entonces, la pérdida de la naturaleza podría llevarnos a una crisis global. O sea, realmente es un elemento a considerar fuertemente, a trabajar en conjunto, a unir fuerzas desde el sector agua, del sector biodiversidad y conservación, porque dependemos uno de otro. Bueno, y en Cuenca, ¿por qué? Bueno, simplemente mencionar aquí que básicamente la cuenca colecta el agua, ¿verdad? Finalmente, de la precipitación, y se drena a través de esta red, y son paisajes donde todo está conectado. Por eso hay también una relación entre la conectividad que se puede presentar o que ustedes manejan muy bien respecto a corredores biológicos. Bueno, y obviamente en las cuencas hidrográficas, como en todo paisaje, nuestra participación como seres humanos realmente está aumentando esos riesgos, esos retos que tenemos que asumir. Por ejemplo, el tema de sobreuso del agua, la alteración de flujos, la polución, entre otros, aunado a lo que no controlamos realmente, pero que nos afecta,
que es el cambio climático. Entonces, realmente nosotros estamos en condiciones de medir esa salud de la cuenca. Generalmente nuestro trabajo, parte del trabajo que se hace en cuencas para el monitoreo es colectar esa información a nivel del agua superficial en los ríos, datos, o sea, ahí justamente tenemos el resultado del efecto acumulativo de lo que se hace cuenca arriba para tener un resultado de salud más o menos positivo de los ríos aguas abajo, cuenca abajo. Entonces se mide, por ejemplo, de manera básica el caudal, la calidad de aguas, ¿verdad? Tanto con indicadores físico-químicos como ahí ven el caso de los macroinvertebrados, que también son elementos de monitoreo, los peces. Entonces, de esa manera, con esos indicadores, nosotros estamos viendo cuál es la salud de la cuenca. Y ahí señalo el rol que tiene el manejo que hagamos y los corredores que se puedan mantener en zonas claves de la cuenca. Por ejemplo, en una zona alta, tener corredores allí puede ayudarnos a hacer ese buffer, a hacer ese filtro, a reducir esa carga de contaminación o sedimentos que puedan llegar abajo. Igual si tenemos una protección, un manejo apropiado en la zona media y en la zona baja, entonces esa salud de la cuenca al final puede resultar de manera más positiva. Otro ejemplo importantísimo que se menciona y se asocia fácilmente con la relación agua y biodiversidad tiene que ver con la restauración hidrológico-forestal. Y ahí estamos muy claros del tema de los ecosistemas riparios, ¿verdad? Que nos ayudan a mejorar funciones ecohidrológicas y resiliencia en los agroecosistemas. En este esquema vemos que tenemos bastantes beneficios o situaciones que tener ese bosque nos permite, digamos, generar. Por ejemplo, el caso de reducir la velocidad de los flujos, ¿verdad? Superficiales cuando tenemos un proceso de tormenta fuerte. Nos ayuda también en el tema de la infiltración, en el tema de la calidad, la salida que vamos a tener del agua, ¿verdad? Entonces hay una serie de beneficios inclusive para la parte de turbulencia, la parte de generación, purificación del aire. Entonces, realmente esos elementos y esos beneficios son bien reconocidos y son parte de los fundamentos que sustentan promover este tipo de, dicho sea de paso, es uno de los ejemplos muy claros de soluciones basadas en la naturaleza que había mencionado antes en el esquema. Y bueno, también a nivel de cuenca, una restauración integral implica muchas más cosas y todas estas cosas que ven ahí están basadas, muchas de ellas, o prácticamente todas, en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, del lado de la preservación, de trabajar con cuencas de contención, con la recomposición, la restauración en sí forestal, lo que busca es de manera integral tratar de manejar lo más similar posible a los beneficios que podamos tener de la naturaleza o de una cuenca que no fue afectada en sus inicios. Y otro punto importantísimo, como les mencionaba, la restauración en cuencas urbanas y semiurbanas. Este enfoque de trabajo responde claramente al ODS 11 que mencionaba también anteriormente, de comunidades y ciudades sostenibles. Sabemos la diferencia que se presenta desde tener terrenos arbolados y cómo se va a comportar los diferentes componentes del ciclo hidrológico versus un paisaje antropizado. Vamos a tener esas modificaciones en los caudales, en la posibilidad de infiltrar, es decir, un cambio importante, pero podemos pensar que soluciones en donde tratemos de conservar y introducir, por ejemplo, más árboles u otro tipo de respuestas nos va a ayudar a compensar esta modificación grande que hacemos como seres humanos en las ciudades. Y lo que se busca es trabajar con sistemas o servicios de agua regenerativos, que los diseños urbanos sean sensibles al agua, que las cuencas y las ciudades, o sea, la parte baja que generalmente suele ser la concentración de las ciudades, estén realmente conectadas, tengan que ver la relación que hay entre una y la otra y contribuir cada vez más a que las comunidades podamos pensar en que sean hídrico inteligentes, es decir, que estén conscientes de la importancia de mantener las diferentes acciones y soluciones para lograr seguridad hídrica y garantizar esos beneficios para el ser humano que nos trae tener seguridad hídrica. Y aquí ya les voy a hablar de algunos ejemplos de cómo estamos viendo la integración de estas soluciones.
naturales o soluciones basadas en la naturaleza. Uno de los proyectos tiene que ver con el de cosecha de aguas en el corredor seco de Nicaragua. El nombre largo del proyecto es Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático a través de la cosecha de agua en Nicaragua. Entonces, el objetivo muy concreto tiene que ver más con la parte de seguridad hídrica y alimentaria, ¿verdad? Específicamente que productores pequeños y medianos de esa zona norte y central de Nicaragua mejoren esa seguridad alimentaria y nutricional, haciéndolos más resilientes al cambio climático. Es una zona, digamos, de la parte norte central de Nicaragua que ha sido priorizada respecto a la sequía o los impactos de la sequía, y que ven ustedes casi todo ese territorio que se ha seleccionado en el proyecto está en color rojo con una alta prioridad. Y el enfoque realmente que estamos viendo es que sí, queremos tratar de que haya captación de agua, que en los reservorios tengamos agua para garantizar alimentación, pero a la vez necesitamos proteger zonas de recarga de esos reservorios para poder garantizar que los tengamos de manera permanente. Y ese esfuerzo nos lleva a mejorar aquí el rol digamos, de la conservación y de la misma mejora en la biodiversidad en torno a este interés. Entonces ahí vemos el vínculo importante, además de que es una de las soluciones que tiene que ver con, digamos, con estanques o reservorios. También hemos analizado que esto contribuye fuertemente a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades que están teniendo este tipo de tecnologías, este tipo de prácticas en sus territorios. Entonces analizamos específicamente la vulnerabilidad a la sequía en la subcuenca media del Río Viejo en Nicaragua, el enfoque de vulnerabilidad de Wilczek-Chaux, que integra las vulnerabilidades en diferentes componentes, diferentes tipos de vulnerabilidades a partir de una cantidad interesante de encuestas, y entre otras cosas interesante relacionar o ver que la existencia de tecnologías de cosecha de agua en estas familias hace que su vulnerabilidad socioeconómica sea bastante baja, o sea, esté realmente cumpliendo los objetivos de llevar a seguridad alimentaria, seguridad nutricional y a tener ese sistema productivo más permanente. Entonces, estas zonas que me garanticen agua en ese reservorio nos tiene un efecto directo en el tema de la reducción de vulnerabilidad de las familias. Otro punto que estamos analizando ahora es, ¿hay o no un aporte de la recarga? Es recarga de escorrentía, ¿verdad? Interesante mencionar esto, que son, en este caso, o sea, se hacen de varios tipos, pero los que nos interesan a nosotros aquí en la investigación particular es los de recarga de escorrentía que no están impermeabilizados. Entonces estamos pensando, bueno, ¿será que vamos a tener un efecto realmente en la recarga en acuíferos cercanos? ¿Por qué decimos esto? Porque las comunidades, ¿verdad?, están manifestando este proyecto. Cabe mencionar que ahora está avanzando en su segunda fase. Ya hubo una primera fase 4 años atrás y posterior a esos 4 años la gente manifiesta, mira, es que las aguas después de tener estos reservorios se han, digamos, recuperado. Obviamente es una hipótesis que depende de muchos factores, pero interesante analizar. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de siembra y cosecha de agua. Se trata de ver que estamos realmente al mantener esa cubierta vegetal, detenemos el agua de lluvia, favorecemos humedad de infiltración y podría haber un enfoque o una posible contribución si tenemos acuíferos cuya recarga sea rápida, que se pudiera ver ese cambio. Entonces, estamos planificando ahora estudiar en función de los isótopos estables del agua, realmente si existe una contribución a la recarga de esta agua, midiendo el agua de lluvia, el agua del reservorio y el agua de los acuíferos cercanos. Entonces, parte de las cosas que necesitamos responder para dar un sustento práctico y técnico, científico, a esa promoción de cosecha de agua, en este caso como una de las metodologías basadas en la naturaleza, porque trata de emular lo que sería tener un reservorio natural en esas fincas, en esos hogares. Otro ejemplo que les traigo es del proyecto Water Clima Lab de gestión de zonas costeras. Trabajamos en Haití y en El Salvador, particularmente en nuestra zona, porque también se trabajó en Argentina y en México, pero me concentro en Haití y en Salvador.
Este proyecto lo trabajamos, terminamos en 2018 con cooperación de la Unión Europea, y la gestión de zonas costeras, bueno, involucró varias cosas, pero lo que yo les quería mostrar es la importancia de planificar, de priorizar dónde vamos a colocar esas soluciones basadas en la naturaleza, esas buenas prácticas que estamos promoviendo. Entonces, en ese caso utilizamos un modelo, ¿verdad? Un software que se llama Ríos. Lo que hace es una optimización hidrológica y económica basado en la ecuación universal de pérdida de suelo, introduciendo datos económicos de cada una de las buenas prácticas, y nos permite ver en función de los objetivos que queremos para la cuenca, dónde sería más interesante colocar cada una de esas buenas prácticas. Por ejemplo, aquí vemos en el esquema, si queremos como objetivo lograr el control de la erosión y también a la vez mantener el caudal base, esos dos objetivos implican hacer una transición en los usos del suelo. Por ejemplo, para la erosión hablamos de que deberíamos mantener la vegetación nativa o también realizar revegetación asistida. Y también para el caudal base son medidas que pueden responder a ambas. Entonces se trata de otorgar puntajes, ¿verdad? En función de las dos alternativas. Por ejemplo, para mantener vegetación nativa uno puede pensar en algo tan simple como el cercado, o como para lograr la revegetación asistida, plantar árboles. Y bueno, al final lo que se busca es monetizar esa actividad, cuánto cuesta y dónde ubico esto para que al colocar esas acciones me pueda permitir lograr esos objetivos específicos, en este caso hidrológicos. Entonces, en el caso de Haití, trabajamos en la zona de Akin y San Luis do Sud. Bueno, una zona, Haití es un país bastante complicado, bastante pobre, con situación extrema, y la problemática que ven ahí desde la erosión, desde las inundaciones, pérdida del manglar, déficit de agua de consumo humano, deforestación, o sea, una serie de situaciones que se requiere realmente tratar de responder con ciertas soluciones en ciertos lugares donde sea clave. Entonces, en este caso nosotros elegimos 4 objetivos dentro de ese modelo: el tema de control de erosión, mitigar inundaciones, mejorar recarga y mantener el caudal base. Básicamente se seleccionan con la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que muchas de estas tienen que ver con base natural que están realizando, y se costea, ¿verdad? Las prácticas al final, bueno, agrupamos ahí, si ven aquí estaban más desagregadas, agrupamos las principales, y obviamente las de costo más bajo son las que al final van a poderse expandir en mayor parte del territorio, siempre en el entendido que nos están prestando los servicios que queremos. Por ejemplo, conservación de suelos, siembra en contorno fueron las que se destacaron en este caso. Y las actividades, bueno, ahí simplemente, básicamente tenemos que conocer dentro del proceso el uso del suelo y las actividades que se están haciendo en torno a ellos. Se basa este ejercicio en establecer un presupuesto hipotético, ¿verdad? Para ver, bueno, yo tengo una cierta cantidad de dinero y eso es lo que puedo invertir, entonces, ¿dónde me conviene hacerlo para que pueda sacarle el mejor provecho, tanto hidrológico como económico? Y ahí vemos el mapa base de actividades, las hectáreas, y vemos un cierto cambio, ¿verdad? Y ven ahí en la tabla que aumentan el tipo de transiciones, de cambios de actividades en función de la selección que se hizo y de la optimización del modelo. Entonces tenemos realmente una distribución eficiente de los escasos recursos para poder priorizar dónde invertir y implementar esas soluciones naturales, la mayoría, que son al final buenas prácticas de manejo de cuencas. El mismo proceso lo hicimos en El Salvador, en la zona del estero Jaltepec, que en este caso nuestro presupuesto lo ensayamos más pequeño, un $200,000. También se repiten un poco ese tipo de prácticas como siembra en contornos, conservación, en este caso también las semillas adaptadas, y se tiene igual un proceso de conversión. Y en este caso señalar que con ese recurso básicamente las acciones se concentraban en estas partes de cabeceras de municipio, con actividades en donde se realizan buenas prácticas en agricultura, protección y restauración principalmente. Entonces, donde realmente nos permite invertir para poder tener mejores resultados.
Y el último proyecto que les muestro tiene que ver con la parte de ciudades, midiendo sostenibilidad en ciudades, valorando los árboles y sus servicios. Esto fue en Costa Rica, aquí donde el CATI está ubicado, en Turrialba. Hicimos un piloto en donde medimos un total de 2 hectáreas con 54 parcelitas de trabajo para medir realmente el rol que tienen los árboles en un paisaje totalmente urbano y ver realmente algunas soluciones basadas en la naturaleza que encontramos en la zona de manera espontánea, digamos, que realmente están contribuyendo y se puede cuantificar, porque eso es lo interesante. Uno tiene que realmente tener argumentos para poder convencer de la necesidad de hacer cambios en las ciudades. En este caso trabajamos con un software que se llama iTree. Todos los software que menciono son software libres. Este caso es desarrollado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y Ríos es desarrollado por el Natural Capital Project, todo un enfoque de modelos que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Y es interesante ver que en esa jungla, ¿verdad?, de cemento, donde encontramos 35%, en ese pedacito que analizamos de edificios, encontramos un 17% de asfalto, suelo desnudo, pero encontramos, interesantemente en Turrialba tenemos un río, ¿verdad?, que pasa por la ciudad, y eso tiene, a pesar de ser muy pequeñito, interesante que nos genera, si ven el área foliar del río Turrialba, implica básicamente que tenemos un corredor interurbano, un corredor biológico, es decir, tenemos franjas ribereñas en ciertas zonas del río que resulta que nos proveen estos servicios de los árboles. Al final podemos ver que a través de este modelo uno puede estimar valores estructurales como funcionales de los árboles, en este caso, estructurales, el hecho de tener un árbol como tal ahí sembrado, qué pasaría, cuánto me costaría si yo tengo que reponer eso. A eso se refieren los valores estructurales, en este caso equivalente a $63,000. En el almacenamiento de carbono, ¿verdad? El tema de tenerlo en sí, digamos, en la madera, en la parte del suelo. Y por otro lado, también tenemos el secuestro de carbono, que es la remoción, ¿verdad? Como ustedes saben, de la atmósfera de digamos, estos gases. Y también otro interesante es el escurrimiento evitado, ¿verdad? Ven ahí ustedes también un monto, nuevamente, para esa área pequeñita que estuvimos analizando, que se puede, digamos, transmitir ese mensaje, el hecho de tener estas soluciones, de mantener estos árboles en esa ciudad, nos puede ahorrar, ¿verdad? Ante eventos extremos, eventos en donde se puedan dar inundaciones fuertes. Bueno, al tener esa infraestructura verde se evita ese gasto, ¿verdad?, de reparar después drenajes y demás infraestructuras. Entonces, con esta información uno puede llegar a, digamos, sustentar un poquito mejor aquellas soluciones que estamos promoviendo. Igual en este ejercicio se puede sacar especie por especie porque implica hacer un inventario forestal urbano, especie por especie, en este caso la eritrina, que es el poró. No estamos, digamos, discriminando entre especies nativas o especies introducidas, simplemente pues el rol o el enfoque, lo que nos ayuda a realmente tener los árboles ahí. Bueno, tenemos específicamente en ese inventario encontramos 11 de esta especie y también su aporte específico en cada uno de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, realmente este tipo de información es interesante de compartir para poder lograr el interés en esta línea, ¿verdad? Y ya cerrando, yo quería comentar consideraciones finales en torno a este esquema nuevamente de los ODS, que nos muestra la relación directa que existe entre el ODS central para la seguridad hídrica, que es agua limpia y saneamiento, el ODS 6, con su meta de lograr realmente restablecer ecosistemas, que son los ecosistemas que yo les mencionaba antes, montañas, bosques, humedales. Y esto tiene un vínculo fuerte con el ODS 13 de acción por el clima, ¿verdad? Que ahí necesitamos trabajar de cara a esos retos de la seguridad hídrica que mencionaba, que son los extremos, lo que nos afecta en cuanto a escasez y exceso, ¿verdad?, con inundaciones. Y por otro lado, los vínculos fuertes que tenemos con el ODS 15, que es el de la vida en los ecosistemas terrestres, que ahí yo veo un poco la vinculación muy importante con el trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, en el área de los corredores biológicos. Entonces, realmente estamos en un proceso de trabajo conjunto cada vez más necesario y cada vez más urgente
Y también mencionar que es muy importante trabajar en fortalecer el tipo de investigación que nos ayude a respaldar con datos, con números, con elementos de convencimiento, si se quiere, a los tomadores de decisión, porque al final ellos son los que van a ayudar a impulsar esos procesos en donde vemos el link, ¿verdad?, entre las... Entonces, yo les dejaría por aquí la intervención, agradecerles por la atención y quedar a la disposición del equipo organizador para cualquier pregunta o el proceso que tienen planificado para más tarde. Muchísimas gracias.